Thomas Coleman Younger, mejor conocido en la historia como Cole Younger, nació el 15 de enero de 1844 en una granja familiar en el condado de Jackson, Missouri. Fue el séptimo de 14 hijos, criado por Henry Washington Younger, un terrateniente exitoso, y Bershiba Layton Fristo, la hija de otro próspero agricultor local. A pesar del legado sangriento que llegaría a forjar, los inicios de Cole fueron estables y respetables. Provenía de una familia numerosa y trabajadora, con fuertes lazos comunitarios y muchas oportunidades. A medida que crecía, Cole se mantenía erguido y se comportaba con confianza. Con sus rizos castaños rojizos, piel clara salpicada de pecas y agudo sentido del humor, se ganó la reputación de ser un rompecorazones. Le gustaba vestir elegante y destacaba por su aire distinguido. A pesar de toda la violencia y crimen por los que después sería conocido, había un lado más suave, casi sorprendente, en él. Le encantaba leer, disfrutaba cantar en los coros de la iglesia y era conocido por hacer bromas inofensivas que hacían reír a la gente en vez de enojarla. Pero la buena voluntad se convirtió en mal karma para Cole Younger a inicios de 1860. Missouri, como muchos estados fronterizos, fue destrozado durante la Guerra Civil, no solo por ejércitos tradicionales, sino también por brutales escaramuzas en los bosques y asesinatos vengativos sin ley. Estos conflictos de guerrilla, a menudo librados entre vecinos y antiguos amigos, fueron algunos de los más crueles de la guerra. El padre de Cole, a pesar de simpatizar con la Unión, fue asesinado a tiros por un soldado unionista de Kansas. Esa pérdida afectó profundamente a Cole y lo llevó por un camino violento. Jurando venganza, se unió a las fuerzas guerrilleras confederadas, cabalgando junto a William Clark Quantrill, un líder notorio de un grupo desorganizado de asaltantes. Para 1862, las fuerzas confederadas convencionales habían abandonado en su mayoría Missouri, dejando el estado en manos de combatientes irregulares. Sin ejércitos que los protegieran, los pueblos quedaban a merced de cualquier bando que llegara. El grupo de Cole Younger, como muchos otros, quedó atrapado en una amarga enemistad con la milicia unionista de Kansas conocida como los Red Legs, famosos por sus tácticas de tierra arrasada y brutalidad. En esta frontera sin ley y empapada de sangre, se sembraron las semillas de la leyenda de los forajidos. Para Cole Younger, la guerra no solo lo formó, lo transformó en algo nuevo. Un hombre que dejaría atrás cualquier pretensión de una vida ordinaria y cabalgaría de lleno hacia el legado de violencia, venganza y la infamia del viejo oeste. A inicios de agosto de 1862, cuando los guerrilleros de Quantrill planeaban atacar Independence, Missouri, Cole Younger se ofreció para una tarea riesgosa: explorar el pueblo. Para evitar ser detectado, se disfrazó de anciana, con una canasta de manzanas y montando de lado, y se hizo pasar por un vendedor inofensivo. Haciéndose pasar por la anciana vendedora, deambuló entre los soldados de la Unión, observando en silencio su número y fortificaciones. Pero su tapadera de espionaje casi se vino abajo cuando se quedó demasiado tiempo, fingiendo hacer unas cuentas imaginarias. Un centinela sospechoso se acercó y tomó las riendas de su mula. Pero más rápido que él, Cole sacó una pistola oculta, le disparó al hombre y escapó en medio del caos. La información que trajo de regreso ayudó a Quantrill y a sus hombres a tomar Independence 2 días después. Y poco después de eso, Younger fue ascendido a primer teniente bajo el mando del general Joe Shelby en el ejército confederado. El 21 de agosto de 1863, Cole volvió a montar junto a Quantrill para una incursión mucho más infame, una que mancharía las páginas de la historia de la Guerra Civil. El objetivo era Lawrence, Kansas, un conocido foco de actividad abolicionista y apoyo a la Unión. El plan se elaboró meticulosamente. Varias bandas de guerrilleros pro-confederados convergieron en plena noche después de cabalgar durante largas horas, muchos atados a sus sillas de montar, para evitar caerse por el cansancio. Al amanecer, unos 450 asaltantes habían llegado a las afueras del pueblo. Descendieron sobre Lawrence rápidamente y sin previo aviso. En el caos inicial, el pastor local, que también era teniente en el 2º Regimiento de Colorados de Kansas, fue asesinado mientras cuidaba a sus vacas.
Poco después, los asaltantes Bushwhackers irrumpieron en el Hotel Eldridge House y lo usaron como su cuartel general temporal. Desde ahí, la fuerza se dividió y arrasó Lawrence como una tormenta de fuego. Los edificios fueron saqueados e incendiados. Bancos, tiendas y casas fueron saqueados. En solo unas horas, más de 150 hombres y muchachos fueron asesinados a sangre fría. No fue una batalla de la guerra civil, fue una masacre. La destrucción tampoco fue al azar. Los hombres de Quantrill llegaron preparados con listas de personas a matar, con la intención de vengarse de enemigos políticos específicos. El senador James Lane, ferviente unionista y defensor de las incursiones brutales de los Jayhawkers en Missouri, encabezaba la lista. Él escapó por poco, corriendo a medio vestir por un campo de maíz. Pero otros no tuvieron tanta suerte. Familias enteras quedaron devastadas. Un niño, posiblemente de no más de 12 años, fue asesinado mientras llevaba un uniforme hecho con la chaqueta de la unión de su padre. Después surgieron historias de familias escondiéndose en los campos de maíz, niños silenciados por el miedo y hombres asesinados en sus propias casas. La redada tuvo consecuencias duraderas. Mientras Quantrill y sus jinetes celebraban su venganza, la redada endureció el sentimiento público, incluso entre aquellos que simpatizaban con la causa confederada. Y aunque Cole Younger participó en el ataque, más tarde afirmó que dejó las filas de los guerrilleros poco después y se alistó en el ejército confederado propiamente dicho. Después de que se asentó el polvo y terminó la guerra, Cole regresó a un Missouri muy diferente. El estado había cambiado mientras los confederados regresaban. Una nueva constitución, dominada por radicales, despojó a cualquiera que hubiera luchado por el sur del derecho a votar, predicar, servir en jurados o ocupar cargos públicos. La esclavitud fue abolida antes de la legislación nacional, pero también se extinguió cualquier esperanza de reintegración para miles de exconfederados. Lo que Younger encontró no fue solo un panorama político cambiado. Era un hogar que ya no se sentía como hogar. La amargura de la posguerra lo seguiría en la siguiente etapa de su vida, una donde las líneas entre forajido y vengador se desdibujaban bajo la sombra de un país que aún sanaba de sus propias heridas. Tras la guerra civil, la mayoría de los ex-guerrilleros confederados volvieron en silencio a la vida normal. Muchos dejaron Missouri atrás por completo, dirigiéndose a tierras más comprensivas y lugares como Kentucky, donde la familia y antiguos aliados facilitaban comenzar de nuevo. Sus líderes en tiempos de guerra, incluyendo al notorio William Bloody Bill Anderson y el ya mencionado Quantrill, no sobrevivieron para ver la paz. Pero no todos los hombres bajo su mando depusieron las armas. Un remanente particularmente violento de la banda de Anderson, ahora siguiendo al despiadado Archie Clement, se negó a abandonar la lucha. Clemente y sus hombres no solo se mantuvieron unidos, redoblaron sus esfuerzos. El 13 de febrero de 1866, llevaron a cabo lo que se considera ampliamente el primer robo a un banco armado a plena luz del día durante tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. El objetivo fue la Asociación de Ahorros del Condado de Clay, un banco administrado por algunos de los ciudadanos más prominentes de la región. Solo unos días antes, esos mismos hombres se habían reunido en una junta pública sobre los asuntos del banco. Las autoridades actuaron rápido y el gobernador ofreció recompensa por Clemente. En vez de esconderse, Clemente y su banda se volvieron más audaces y cometieron más robos ese año. El día de las elecciones en Lexington, Missouri, Clemente llevó a sus hombres a las urnas, usando amenazas e intimidación para asegurar que sus candidatos preferidos ganaran. Poco después, la milicia estatal intervino para restablecer el orden. Cuando Clemente se negó a rendirse, fue abatido a tiros en las calles. No se sabe cuándo los hermanos Younger se unieron a la banda de Clemente, pero para 1868 Cole Younger ya era buscado por las autoridades. Fue señalado como parte del grupo que robó el banco Nimrod Long & Company en Russellville, Kentucky. Ese golpe también incluyó a otros ex-guerrilleros como John Jarrett, quien era cuñado de Cole, Arthur McAvoy y los hermanos Shepard, George y Oliver. La ley los alcanzó rápidamente.
Oliver fue asesinado mientras se resistía al arresto y George terminó tras las rejas. Con el paso del tiempo, las filas de la banda se redujeron. Algunos fueron capturados, otros se escondieron y unos pocos simplemente abandonaron la vida de forajidos. No obstante, el núcleo restante se volvió legendario. Los hermanos Younger, Cole, Jim, Bob y John, junto con Frank y Jesse James. Estos nombres pronto infundirían miedo en todo el Medio Oeste. Cole Younger, en particular, fue identificado repetidamente como sospechoso en una serie de audaces robos tanto en Missouri como en Kentucky. Los bancos y diligencias eran sus principales objetivos, pero a inicios de 1870 surgió un nuevo problema. Los bancos empezaban a darse cuenta. La seguridad era más estricta. Las bóvedas más avanzadas y los riesgos para los ladrones aumentaban rápidamente. Siempre pragmático, Cole decidió que era momento de cambiar de táctica. Él y el resto de la banda empezaron a enfocar sus esfuerzos en robos de trenes, donde las huidas rápidas y los objetivos de alto valor prometían un mejor retorno por el riesgo. El robo de 1871 al banco de los hermanos Acobach en Corydon, Iowa, fue un punto clave cuando cambiaron su objetivo de bancos a trenes. Se había corrido la voz de que un envío de oro valuado en $75,000, una fortuna en ese entonces, saldría hacia el este desde Cheyenne en el ferrocarril Chicago, Rock Island y Pacífico. La banda enseguida hizo planes para interceptarlo. Mientras Frank James y Cole Younger fueron a Omaha para obtener detalles sobre el horario del tren, Jesse James y los demás tomaron posición en el bosque cerca del pequeño pueblo de Adair, Iowa. El 21 de julio de 1873, la banda puso su plan en acción. Quitaron 2 clavos de ferrocarril de las vías en la curva cerca de Turkey Creek, esperando descarrilar el tren en esa vuelta. Escondidos cerca, esperaron mientras la locomotora se acercaba. Cuando llegó a la sección debilitada, el tren se salió de las vías y se precipitó al arroyo de abajo, matando al maquinista y al fogonero al instante y hiriendo a varios pasajeros. Con los vagones destrozados esparcidos, los forajidos subieron a bordo, obligaron a un guardia a abrir la caja fuerte y llevaron a cabo el robo mientras usaban capuchas blancas. Prendas que se parecían inquietantemente a las máscaras que más tarde se asociarían con el Ku Klux Klan. Pero el gran día de pago de la banda nunca llegó. Ese envío de oro esperado de $75,000 se había retrasado y esta caja fuerte solo tenía $2,000, apenas una fracción de lo que buscaban. Para no irse con las manos vacías, los ladrones se dirigieron a los pasajeros, despojándolos de su dinero y joyas, y juntando otros $1,000 antes de desaparecer de nuevo en el campo de Missouri. Después de eso, los nombres de los hermanos Younger empezaron a aparecer relacionados con robos en todo Missouri, Kansas, Kentucky e incluso tan al este como Virginia Occidental. La banda asaltó otro tren en el ferrocarril Iron Mountain cerca de Gads Hill, Missouri, en 1874. Un movimiento audaz que finalmente atrajo la atención de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Ahora, los detectives más implacables del país estaban tras su pista. Las cosas se volvieron mortales el 17 de marzo de 1874. 2 agentes de Pinkerton, Louis Lowell y John Boyle, se cruzaron con Jim y John Younger en un camino rural de Missouri. Se desató un tiroteo y Lowell y John Younger murieron, mientras que Boyle y Jim Younger huyeron. La agencia aumentó esfuerzos. Otro hombre de Pinkerton, William James Witcher, quien ya había estado siguiendo a los hermanos James, fue encontrado asesinado en un camino secundario en el condado de Jackson. Las autoridades creían que Cole Younger ayudó a organizar los escondites y los puntos de encuentro que permitieron a la banda mantenerse un paso adelante. A medida que aumentaba la presión, algunos miembros de la familia extendida Younger incluso cambiaron su apellido a Youngers, escrito con J, en un esfuerzo por distanciarse de la creciente notoriedad. Pero la capacidad de la banda para eludir la justicia no se debía solo a su astucia. Estaban protegidos por una red de simpatizantes confederados que aún estaban resentidos por el resultado de la guerra. Esta red clandestina de simpatizantes les proporcionaba refugio, suministros y silencio, funcionando en muchos aspectos como una versión temprana del crimen organizado, como la mafia.
Mientras Jesse James acaparaba los titulares y despertaba la simpatía del público, mediante cartas cuidadosamente elaboradas para la prensa, Cole Younger operaba de manera más discreta. Esto le permitió mantener un perfil bajo y dirigir en silencio la banda desde las sombras, mientras Jesse se volvía el símbolo rebelde de los forajidos tras la guerra. Era un juego peligroso, pero por un tiempo funcionó. La banda de James Younger se mantuvo fuera del alcance, protegida y al mismo tiempo impulsada por las lealtades fracturadas de un país aún dividido. En el otoño de 1876, la banda de Cole y James Younger hizo uno de sus movimientos más audaces y desastrosos: un intento de robo en el tranquilo pueblo de Northfield, Minnesota. Cole y Bob Younger explicaron después que eligieron ese lugar porque el banco estaba vinculado a dos hombres que despreciaban: los exgenerales de la Unión Benjamin Butler y Adalbert Ames, ambos políticos de alto perfil durante la Reconstrucción. La banda, aún sumida en la amargura de la posguerra, veía el robo como un golpe contra sus viejos enemigos de la causa de la Unión, no solo por la gloria y la riqueza. En su viaje hacia el norte, los forajidos pasaron por el pequeño pueblo de San Pedro, justo arriba de Mancada. Allí se detuvieron brevemente, el tiempo suficiente para atraer la atención de algunos niños curiosos que admiraban sus caballos bien cuidados. Cole Younger, conocido por su debilidad por los niños a pesar de su vida de forajido, levantó a una niña de 6 años y la subió a la silla de montar para darle un pequeño paseo. Con una cálida sonrisa le dijo, y cito: «Espero que siempre me recuerdes». La niña, cuyo nombre era Horace Greeley Perry, nombrada así por el famoso periodista que su padre admiraba, lo miró y prometió, y cito: «Siempre seré tu amiga». Años después, mucho tiempo después de que Cole fuera capturado y encarcelado, ella cumplió esa promesa visitándolo en prisión para recordarle su breve pero duradero encuentro. Pero antes de que esa reunión pudiera suceder, Cole Younger primero sufriría las consecuencias de la fatídica decisión de la banda en Northfield. Cuando llegaron al pueblo el 7 de septiembre, 3 miembros de la banda entraron al banco mientras Cole y los demás se quedaron afuera para vigilar. Las cosas se desmoronaron casi de inmediato. Los ciudadanos de Northfield, Minnesota, no eran las víctimas pasivas que la banda había esperado. Tan pronto como se dio la alarma, los comerciantes y los habitantes del pueblo corrieron por rifles y pistolas, tomando posiciones defensivas detrás de barriles, ventanas y puertas. Cole y sus hermanos dispararon al aire para dispersar a la multitud, pero solo fortalecieron la determinación de los habitantes. Un feroz tiroteo estalló en las calles, y 2 miembros de la banda, Clell Miller y William Chadwell, fueron abatidos y muertos de inmediato. Bob Younger recibió una bala en el brazo y otro jinete, Herb Potter, apenas logró escapar mientras las balas surcaban el aire. Dentro del banco, el robo no tuvo más éxito. El cajero suplente fue asesinado, otro habitante del pueblo murió, y la banda tuvo que salir corriendo, quedándose con las manos vacías y retirándose en medio del caos. La gente no había terminado. De inmediato se formó una partida y pronto cientos de habitantes de Minnesota estaban rastreando a los forajidos. Los hermanos James, Frank y Jesse lograron escapar de regreso a Missouri. Pero Cole, Bob y Jim Younger no tuvieron suerte. Con su compañero de banda Charlie Pitts, los acorralaron en un barranco cerca del río Watanjuan. En el tiroteo final, Pitts fue asesinado y los 3 hermanos Younger, todos gravemente heridos, fueron capturados en un terreno pantanoso llamado Hanska Slough. Cole, reflexionando sobre su plan fallido, ofreció un resumen sombrío pero honesto. Cito: «Intentamos un juego desesperado y perdimos. Somos hombres rudos, acostumbrados a lo duro y aceptamos las consecuencias». Para evitar la horca, los hermanos Younger se declararon culpables y cada uno fue sentenciado a cadena perpetua. El 18 de noviembre de 1876, fueron encarcelados en la prisión de Stillwater en Minnesota. Mientras tanto, Frank y Jesse James se ocultaron escondiéndose en Nashville, Tennessee, durante varios años. Jesse no resistió la tentación del crimen y volvió a él, pero fue asesinado a tiros en 1882. Frank eligió otro camino.
Se entregó al gobernador de Missouri y después de un juicio muy publicitado, fue absuelto. Vivió el resto de su vida en silencio, alejándose del caos y la violencia de sus años como forajido. Pero para Cole Younger, el precio de un último robo se pagó con décadas tras las rejas y en los recuerdos de quienes habían visto tanto el encanto como la crueldad que definieron su vida. Después de años tras las rejas, Cole, Jim y Bob Younger encontraron maneras de mantener sus mentes activas mientras cumplían su condena en la prisión de Stillwater. Los tres hermanos aportaron dinero para ayudar a lanzar el Prison Mirror, uno de los primeros periódicos publicados desde el interior de una prisión en Estados Unidos. Cole asumió el papel de aprendiz de impresor, lo que en ese entonces se llamaba un diablo de imprenta, y también trabajó como bibliotecario de la prisión. Sus días tras las rejas, aunque duros, no carecían de propósito. Algunos podrían llamarlo la versión real de Cole Younger en sueño de fuga. Pero los años en prisión sí pasaron factura, especialmente a Bob Younger, quien había sufrido durante mucho tiempo por las heridas que recibió durante el asalto en Northfield. Debilitado y desgastado, Bob Younger murió en prisión el 16 de septiembre de 1889 a causa de tuberculosis. Cole y Jim tuvieron mejor suerte y con el apoyo del alcaide de la prisión, ambos recibieron libertad condicional el 10 de julio de 1901. El mundo exterior había cambiado y para Jim adaptarse resultó demasiado difícil. Un año después de salir libre, Jim se suicidó en un hotel de St. Paul el 19 de octubre de 1902. Sin embargo, Cole Younger logró construir un segundo acto. Publicó unas memorias en las que se retrataba más como un exsoldado confederado que saldaba cuentas que como un legendario forajido del viejo oeste. Junto a Frank James, también subió al escenario en una extravagancia itinerante del lejano oeste, llamada la Compañía del Viejo Oeste de Cole Younger, y Frank James reinventándose no como un villano, sino como una leyenda viviente de la frontera. Y en un sorprendente giro del destino, aquella niña a la que una vez le dio un aventón fuera de Mancata, Horace Greeley Perry, volvió a entrar en su vida. Ahora ya adulta, se unió al espectáculo de Cole como agente de publicidad e incluso viajó con él a Texas. Una fotografía tomada en 1910 los muestra juntos, pero después de eso parece desaparecer del registro histórico. En el ocaso de su vida, Cole recurrió a la fe. El 21 de agosto de 1912 anunció que se había convertido en cristiano y se había arrepentido de los pecados de su pasado. Menos de un año después, el 16 de agosto de 1913, fue bautizado en la iglesia cristiana de Lee's Summit. Para cuando Cole Younger falleció el 21 de marzo de 1916, de alguna manera había sobrevivido a más de lo que la mayoría de los hombres podría imaginar. Disparado, perseguido, encarcelado, pero siempre encontró la manera de seguir adelante. Algunos lo llamaban el gato bandido, un guiño a la idea de que ya había usado casi todas sus 9 vidas. Pero hasta las leyendas no pueden huir siempre de la parca. Después de escapar de las garras de la parca 7 veces distintas, murió en su ciudad natal de Lee's Summit, Missouri, y fue sepultado en el cementerio histórico del pueblo. Pero a pesar de todo, Cole Younger sigue siendo conocido para siempre como el forajido que no quería morir.